capítulo 6, verso 1. Poco tiempo después el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los Yahudim a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a la Torá de Yahweh. Vean eso, o sea, se fue directo a la Torá, en contra de la Torá. O sea, les empezó a decir, vivan completamente contrario a lo que dice su Torá. Y qué molesto, ¿qué se cree un líder o un rey? ¿Qué se cree un ser humano para decirle a otro cómo vivir? Uno puede aconsejar, uno puede también, ¿verdad? Si uno fuese líder también poner leyes para, por el bien de, pero de ahí a ser un dictador y obligar a las personas a creer en un Elohim, como siempre he dicho, ¿verdad? La salvación es personal, por ende, si yo obligo a alguien a creer en algo o alguien, el que yo le esté obligando, golpeando o algo así, en realidad no va a hacer que esa persona crea, más bien va a hacer que crea menos. Entonces, es uno el que, si verdaderamente busca al Todopoderoso, debe buscarlo yendo hacia el interior, en intimidad, etcétera. Nadie puede obligar a nadie a acercarse al Todopoderoso. Pero cuando las cosas empiezan a ver por la carne, es donde empiezan a pasar estas cosas. Como ya hemos hablado, las palabras del sabio, cuando se dan con calma, son escuchadas con paz, mucho más que los gritos del líder entre los tontos. Entonces nosotros debemos, si vamos a enseñarle a alguien, ayudar a alguien a llegar al Padre, tratar de hablarle con palabras sabias y con paz, no gritándole, que de fijo era como hacía Antíoco las cosas. Entonces, poco tiempo después el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los Yahudim a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a la Torá de Yahweh, para profanar el templo de Jerusalén y apartarlo a Zeus olímpico, ¿verdad? Zeus es de donde viene Deus y Deus es de donde viene Dios, por ende Zeus es Dios. Y como sabemos, Zeus, según Apocalipsis 2, cuando le habla a Pérgamo, es Satanás. Entonces Zeus es Lucifer, Hillel. Olímpico, por eso lo que hablamos ahora de las Olimpiadas, ¿verdad? Diciéndose el Zeus del Olimpo. Olimpo es el segundo cielo, el Olimpo representa el segundo cielo, el cielo de Lucifer. Por eso Zeus era el líder del Olimpo. Hijo de Cronos, Cronos es Samael. Estamos, entonces, Cronos es Samael, Zeus es Lucifer, líder del Olimpo, segundo cielo, claramente debajo de Yahweh. Entonces aquí Antíoco ya está por hacer la abominación desoladora. Vean que es inmediatamente después de haber enviado a Apolonio. Recuerden que la abominación desoladora va a salir en la pura mitad de los últimos 7 años. Después de la muerte de los 2 testigos, abominación desoladora. Pero recuerden que Apolión sale del abismo en la quinta trompeta. Entonces el espíritu de Apolión sale en la quinta trompeta. Utiliza la bestia para matar a los 2 testigos. Y después se le hace un cuerpo para que lo posea. Espero eso se entienda. Mi punto es, Apolión no salió antes que la abominación desoladora que está por hacer Antíoco. Porque primero sale el espíritu del abismo de Apolión y después se hace la imagen de la bestia, donde entra ese espíritu para hacer la abominación desoladora. ¿Sí está claro? Se está dando en el mismo orden aquí. Para profanar el templo de Jerusalén y apartarlo al Zeus olímpico, Júpiter, Zeus, Lucifer y otros nombres que le dan al mismo. Por ende, esto también se podría leer como que Antíoco, la bestia, quiso agarrar el templo para dedicárselo a Dios. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si hoy una persona aparece por noticias y dice vamos a hacer un templo para Dios, todo el mundo, cristianos, judíos y musulmanes van a decir ¡ah! Porque ellos dicen adorar a Dios y es el mismo, no hay Yahweh, ¿verdad? Porque los cristianos dicen eso no importa, los judíos dicen eso importa demasiado, entonces no lo usamos, y los musulmanes dicen adorar al mismo, de ambos lados. Entonces cuando dicen Dios, ellos piensan que es el mismo, y Dios sí es el mismo, es Lucifer, es el mismo Lucifer, el mismo Satán. Entonces al verlo así, uno puede ver esto como para profanar el templo de Jerusalén y apartarlo a Dios, no a Yahweh. Eso es lo que van a hacer. Y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus hospitalario, como lo había pedido los habitantes de aquel lugar. Qué sorprendente esto. Juan 4, verso 1. Cuando pues Yahushua entendió que los Perushim habían oído decir
Yahushua hace inmersión en aguas y más que los discípulos de Yahuanán, aunque Yahushua no sumergía, sino sus talmidim, sus discípulos, salió de Yahudá y se fue otra vez a Galil, y le era necesario pasar por Shomrom, por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Shechem, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo Yosef. Entonces aquí se conecta con Jacob y su hijo Yosef, porque representa la segunda venida, descendiente de Yosef. Shechem, donde violaron a Dina y donde se armó una guerra inmensa y mataron Shimón y Leví, a todos los de esa ciudad, por haber violado a su hermana. Dice, junto a una heredad que Jacob dio a su hijo Yosef. Y estaba allí el pozo de Jacob. El pozo de Jacob. ¿Recuerdan cuando llegaba cada uno al pozo? Conocían a su esposa, ¿verdad? Cuando Moshe llegó al pozo, conoció a Sefirá. Cuando llegó Eliezer al pozo, conoció a Rivka para Yitzhak, y etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos de eso. Entonces aquí vemos que sucede algo similar. Yahushua llega al pozo. Ahora bien, Yahushua dijo, él será fuente de agua de vida. Es el pozo. Y habló de que esto era de Jacob, de Yosef, hijo de Jacob, para hacer alusión que es el último uniéndose a Yahushua, el último recibiendo el agua de Yahushua, el agua de vida. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yahushua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. O sea, como el sexto milenio. Fin de los tiempos, sexto milenio. Viene el último, se une en el cansancio de su vida espiritual, se une a Yahushua, que es el agua de vida. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yahushua le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer de Shomrom le dijo, ¿cómo tú, siendo Yahudí, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque Yahudim y Shomronim no se tratan entre sí. Respondió Yahushua y le dijo, si conocieres el regalo, el mataná de Yahweh, si conocieras a Matanyah, el regalo de Yah, ¿sí me explico? Si conocieres el inicio de los macabeos, conocería un poco más. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, mi soberano. Entonces le reconoció como algo más elevado que un simple hombre yahudí. Primero le dijo, tú eres yahudí, eres del pueblo escogido. Él le dice eso, yo te puedo dar agua. Dice, no solo yahudí, es maestro, mi soberano. Entonces lo sube de nivel. Sí, porque le dice que le puede dar agua, que como lo dice, que agua de vida. Entonces como si fuera la Torá. Entonces dice, la mujer le dijo, Adoní, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes aguas vivas? ¿Verdad? Porque en general agua viva se refiere a agua de río. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Vean cómo ella está haciendo la comparación de él con el pozo, o él con Jacob. Respondió Yahushua y le dijo, cualquiera que bebiere de estas aguas volverá a tener sed, mas el que bebiere de las aguas que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que las aguas que yo le daré serán en él una fuente de aguas que salten para vida eterna. La mujer le dijo, soberano mío, dame esas aguas para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Vean que aún no entendía, puesto que sigue pensando en agua física. Dice, deme esa agua eterna que no se me acaba. Ya imaginándose un vaso que y se volvió a llenar, y se volvió a llenar. Eso es lo que se imaginaba. Entonces, se estaba quedando atascada en la carne, en lo material, lo literal. Dice, para que no venga aquí a sacarla. Ella lo que no quería era seguir trabajando. Yahushua le estaba ofreciendo vida eterna. Y ella pensaba que era simplemente que le estaba ofreciendo un descanso, vacación. Yahushua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Yahushua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, como la iglesia. Sin embargo, como la iglesia de los muchos, por lo que dice, porque era samaritana, ¿verdad? Era samaritana, por ende, como gentil para los Yahudim. Digo como porque vivía ahí otro montón de cosas relacionadas con Israel. Dice, porque 5 maridos has tenido, como los 5 libros de la Torá y los diferentes Elohim por los que ha pasado el pueblo, adorando a todos menos a Yahweh. Entonces el mismo Yahweh ahora se le presenta y le dice, sí, porque has estado con todos menos conmigo. ¿Sí me explico? Pero bien has dicho, no tenés marido, porque al menos has dejado a todos esos.
y el que tiene ahorita no es su esposo, lo que está por decir. Porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, quiere decir que ella se estaba comportando casi como una ramera, ¿verdad? Como la iglesia falsa. Le dijo la mujer, soberano, me parece que tú eres Naví. Entonces, ¿dónde le dice eso? Ella dice, sí, este hombre conoce más que un maestro normal. Es un profeta. Entonces lo sube de soberano a profeta. Dice, debe ser profeta porque ¿cómo sabía usted que yo llevo 5 maridos? ¿Qué quiere decir eso? Que lo reconoció como el último, el profeta. Este es el verso al que quería llegar. Nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim, el monte que estamos viendo aquí, que Antíoco quería hacer un sacrificio en el monte Sión para Zeus olímpico, como si Sión fuera el Olimpo. ¿Estamos? Y en el monte Gerizim para Zeus hospitalario, como si Gerizim fuera otro trono de Zeus. ¿Se acuerdan que les he dicho? Yahweh se sienta en 2 tronos, justicia y misericordia. Así como se sentó también en Querubim, en el ángel Samael y Lucifer. Igualmente se había dado esa representación en la tierra, el monte Sión y el monte Gerizim. 2 montes, los samaritanos adoraban en Gerizim, los Yahudim en Sión. Representa que los gentiles adoran a Samael, los judíos que no aceptaron al Mesías adoran a Lucifer. Eso es lo que representa esos 2 montes. Y por eso Antíoco quería hacer un sacrificio en ambos montes, como que él quería ofrecer todo a Zeus, a Lucifer, dar toda autoridad a Lucifer. Lo interesante es esto que estamos viendo aquí en Juan, repito, nuestros padres adoraron en este monte, Gerizim. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En Deuteronomio 11:29 y en Josué o Yahushua 8:33 se ve lo del monte Gerizim, como ese monte donde adoraban ellos. Y dice, vosotros decís, o sea, los Yahudim, que en Jerusalén, monte Sión, es el lugar donde se debe adorar. Y Yahushua le dijo, esto es clave, Yahushua le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, Gerizim, ni en Jerusalén, se adorará al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces le está diciendo, viene el momento, y de hecho en otros versos dice, y ahora es, porque él estaba en la tierra, viene un momento cuando ya no van a adorar ni aquí ni allá. ¿Por qué? Porque se iba a hacer un cambio de administración. Hasta el momento Lucifer estaba gobernando sobre la tierra y sobre los que creían en Yahweh. Por eso se adoraba en el monte Sión. Pero cuando viene Yahushua, se convierte él en el templo. Ahora no se adora en ningún lugar geográficamente. Se adora en Yahushua, poniendo nuestra fe en él, que está a la par del Padre, a la derecha de su trono. Entonces ahora nosotros oramos y pedimos en su nombre, porque cambió la administración. Por eso Yahushua dice, ya no adorarán en un templo aquí o en un templo allá, porque ya no es un templo de piedra, ya no es geografía, es espíritu. Él le dice, mas la hora viene y ahora es. Entonces el verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Esto es poderosísimo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Los gentiles adoran lo que no saben. Están adorando a Samael, es el poderoso ciego. Por eso ellos están ciegos y no saben a quién están adorando. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, sabiduría. La sabiduría. Porque la Yeshua, la salvación viene de los Yahudim. Por eso la Torá fue dada a los Yahudim. Porque serían los Yahudim los que anunciaríamos que vendría la salvación de Yahweh, Yahushua. Entonces, por eso a nosotros se nos permitió ver. Sin embargo, a través de una luz física, por ejemplo, Lucifer. Era un reflejo para poder ver el Mesías cuando se manifestase. Los judíos se quedaron ciegos por esa luz que estuvieron viendo tanto, se quedaron en Lucifer y no pudieron ver al Mesías que vino. Entonces, me devuelvo a 21 y repito, Yahushua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén alabarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Vea que dice nosotros, entonces está diciendo él y los Yahudim que están con él, no está diciendo fariseos, porque los fariseos estaban igual que ella. Porque la Yeshua viene de los Yahudim,
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorarán al Padre Beruach HaKodesh y en Emet, en espíritu y en verdad. En vez de estar adorando en un lugar, aquí o allá, estarán adorando al Padre en espíritu y en verdad, en su interior, con su espíritu y con la verdadera doctrina, donde sea que se encuentren en el mundo, a través de Yahushua, que es la verdad, quien a través de su nombre, Juan 14:26, nos da su espíritu, el cual nos unge y nos enseña todas las cosas, como dice Primera de Juan también, la carta. Entonces, Yahushua dice esto porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yahweh es Ruach, y los que le adoran en Ruach y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir Mashiach. Entonces vean, ella pasó de hombre común y corriente a maestro, a profeta, y ahora dice, sé que tiene que venir un Mashiach, ¿será que es usted? Y ahí él se le revela como tal. Entonces este capítulo es muy poderoso, eventualmente lo leeremos, de hecho estoy pensando en leer Juan después de Lucas. Los samaritanos esperaban un enviado de Elohim, un profeta como Moshe. Vean eso, qué perfecto. Por eso ya le dijo, profeta. Y después le dice, sabemos que debe venir un Mashiach. Entonces, vea cómo confirma Padre Celestial que este capítulo representa la segunda venida, el último. La segunda venida de Mashiach como el profeta. Ese era el que los samaritanos estaban esperando. Por eso ella le dijo eso. Sabemos que debe venir un Mashiach que dice, sé que debe venir el Mashiach. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Porque es la voz. Ese al que se refiere. Yahushua le dijo, Anihu. Yo soy él. Ani, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y Hu es él. Aquí dice entonces, los samaritanos esperaban un enviado de Elohim, un profeta como Moshe, el de Deuteronomio 18, aunque no le daban el nombre de Mashiach, le daban el nombre Naví, el profeta. Le dijo que tenía 5 maridos y con el que estaba ahorita no era su marido. O sea, se había casado con más de uno y ahora con el que estaba cometiendo fornicación o adulterio. Como con Baal, que Baal lo traducen como esposo, amo, señor. Entonces estaba con Baal en fornicación porque es como la gran ramera que está en idolatría espiritual hasta que conoce a Mashiach y sale de ahí para casarse con él, porque él la vuelve virgen. ¿Está claro? Entonces, tenía 5 maridos y el sexto, con el que estaba ahorita, como que estaba en el sexto milenio cuando llegó el profeta. Entonces, estaba en el sexto, como en el sexto milenio, la iglesia. Ahí sigue la historia, como dije, después vamos a leer Juan, es muy bueno. Pero entonces aquí Yahushua está haciendo la separación y diciendo, ustedes adoran a Samael, los judíos que no entienden adoran a Lucifer, pero la hora viene cuando el que crea en Mashiach adorará a Yahweh en espíritu y verdad. Y aquí Antíoco estaba queriendo poner un sacrificio para Lucifer en el monte Gerizim y otro en el monte Sión, tomando esos dos lugares, los dos principales lugares de adoración, representando los dos tronos de Yahweh, el trono de misericordia y de justicia, o representando la adoración de todo el mundo. En ese momento, como vimos, se estaba separando la adoración en dos, los que adoraban los Yahudim y los que adoraban los samaritanos. Antíoco estaba tratando de imponer a Zeus sobre ambos. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba imponiendo una sola religión. Estaba poniendo a todos los creyentes a creer en uno solo, en Lucifer. ¿Qué es lo que están haciendo en el Vaticano, por ejemplo? Uniendo todas las religiones, con el Papa como el líder. Y eso es lo que va a hacer en el nuevo orden mundial. La unión de todas las religiones en una sola. Todos los ejércitos en uno solo. Una sola moneda y un solo gobierno. Ese es el punto del nuevo orden mundial de la bestia. Y es lo que está haciendo aquí Antíoco. Entonces, dice, para profanar el templo de Jerusalén y apartarlo a Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Hospitalario, ¿en alguno dice algo en vez de hospitalario? Júpiter extranjero. No, es que está poniendo todo templo bajo el mismo. Ese es el punto. Haciendo una sola religión. Entonces, entonces vean cómo dice Zeus hospitalario, el del extranjero, porque eran los Goim.
Los gentiles, los de Gerizim. Entonces, el mismo Zeus, pero adorado por los gentiles, y Zeus adorado por los de Yahudá. Por eso era Zeus olímpico, como líder del Olimpo, por eso los escogidos, y Zeus hospitalario para los extranjeros, los Goyim, pero el mismo. Y recuerden que el primero y el último es básicamente eso. Líder de los israelitas, líder de las naciones. Exacto, estaban cambiando a Yahweh por Lucifer, y por ende ambas manifestaciones por la manifestación que va a ser el falso Mesías en la tierra. Dice, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males. El templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas organizadas por Goyim, que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los patios apartados. Hacían orgías en el templo. Usted se imagina lo descarado. Y qué curioso, me parece interesante los sueños que el Padre ha dado, ¿verdad? Como el Padre avisando en Hanukkah de que hay que tener cuidado con el espíritu de lujuria que se trata de meter en estos tiempos. ¿Sí me explico? Vea cómo cayó ahí Israel en eso, en el mismo templo. Y el Padre nos ha venido hablando de eso en sueños. Por eso debemos tener cuidado de no caer ante esa manifestación o esa repetición de la historia cada año. Entonces, como les he dicho también, recuerden que los prostíbulos son templos para la diosa falsa. Aquí estaban tratando de construir o de convertir el templo de Yahweh en eso mismo. Decía entonces, el templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas, organizadas por gentiles que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los patios apartados. Además, llevaban al templo objetos que estaba prohibido introducir en él, y el altar se veía lleno de animales que la Torá prohibía ofrecer. No se podía observar el Shabbat. Aquí el problema no era, bueno, obviamente en ese tiempo sí, pero para que entendamos nosotros, el hecho de que estaban poniendo en el altar animales que no estaban aceptados por la Torá es para entender hoy en día las doctrinas de demonios. Hoy en día están enseñando en los templos que dicen que son de Yahweh, están enseñando doctrinas falsas, no aceptadas por la Torá. Esos son de animales impuros. Entonces hace que la gente se comporte como cerdo, como caballo, que se comporte como alguna de otra bestia impura. Eso es lo que significa. Dice, no se podía observar el Shabbat, ¿verdad? Antíoco prohibió observar el Shabbat, como la bestia se ha encargado de cambiar los tiempos para que la gente vaya a la iglesia en domingo. Y cuando uno dice algo del Shabbat, que uno es legalista o esto y que lo otro, aunque no le han puesto atención en absolutamente nada a la doctrina que uno enseña. No podían observar el Shabbat ni celebrar las fiestas tradicionales, ¿verdad? Igual hoy en día la gente, los que dicen creer en el Padre y en el Mesías, no conocen las verdaderas fiestas, solo las fiestas griegas. Eso es lo que hizo la bestia. Dice, ni siquiera declararse Yahudí. Hasta era prohibido decir que eran israelitas. Yahudim. Igual hoy en día, sin embargo, a pesar de que estamos viviendo en un mundo idéntico, las razones eran diferentes. Ahí era demasiado claro, porque era Antíoco diciéndole a los Yahudim, ustedes que saben que son Yahudim, ya no se pueden llamar Yahudim, ya no cumplan el Shabbat. Hoy en día, como ha sido a través de siglos de programación, poco a poco uno nace y son los papás los que le enseñan con amor a guardar el domingo, a llamar Dios al Creador Todopoderoso, o sea, Zeus, y a hacer las otras cosas que Antíoco aquí prohibía, a celebrar Navidad, exacto. Entonces la persona crece con todo lo que Antíoco hacía, pero de otra manera, pensando que era bueno porque se lo enseñó el papá y la mamá. Así nació, esa es mi tradición, uy, mi abuelita, ay, mis hijos, etcétera. Entonces estamos viviendo la misma cuestión. Llegamos a perder nuestra identidad. Y ahora uno dice, yo soy Yahudí, y la gente se burla. O no entiende. Porque dicen que es Yahudí. Uno dice, ok, israelita. Solo usted sabe. Testigo. ¿Sí me explico? Entonces ahora es prohibido decir quiénes somos. ¿Por qué? Porque por siglos se nos enseñó que éramos otra cosa. Y se nos ha dicho que estamos locos si pensamos que somos eso. Y peor si nos escucha un edomita, claro. Sí me explico, es la misma situación, pero esta vez es peor. Por la guerra psicológica que se ha dado a nuestro pueblo por los últimos 500 años.
el enemigo prohibió que digamos quiénes somos, porque prohibió que supiésemos quiénes somos. Cambió el Shabbat al domingo y todo lo demás que ha hecho. No se podía observar el Shabbat ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse Yahudí. A la fuerza se veía a la gente obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey, ¿verdad? Como Navidad. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, es el del vino, el de los tragos, se lo adora más de uno en este país. Dionisios es el dios del vino y viene de Zeus, por eso termina en Sus también, igual que Jesús. Es el dios del vino, repito, y qué curioso que cuando Yahushua vino, el primer milagro que hizo fue cambiar agua en vino. Porque igual que Antíoco decía, es que yo camino en el agua y no podía, Yahushua vino y lo hizo. Ellos decían, es que el dios del vino, bla, 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 bla. Dijo Yahushua vino y dice, ¿qué? ¿Le cambio el agua en vino? Tome. Nada difícil. Ni siquiera era parte del plan claro, ¿verdad? Porque él dijo, ni siquiera ha empezado mi tiempo, mujer. Y hace, bueno, hagámoslo, boom. Obviamente era parte del plan, a lo que digo abierto en el sentido que él dijo, todavía no es mi tiempo. Pero ahí al decir eso él estaba dando a entender otras cosas que después las veremos cuando leamos esa historia, ¿verdad? Por si algo. Pero sí es muy poderoso ese evento y de hecho sí cumplió algo. Al cambiar el agua en vino estaba cumpliendo lo que esperan los judíos. Los judíos dicen que si viene el Mesías para hacer juicio va a cambiar el agua en sangre. Si viene el Mesías para hacer misericordia va a cambiar el agua en vino. Cuando Yahushua cambió el agua en vino estaba mostrando que estaba aquí para traer misericordia. Por eso en Apocalipsis vemos que los dos testigos cambian el agua en sangre, porque es la segunda venida para traer juicio. A la fuerza se veía a la gente obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión, con la cabeza coronada de ramas de hiedra. ¿Sí o no le suena esto a lo católico? Todo. Una procesión, todo el mundo obligado. Cuidado porque todo el mundo lo va a ver raro si usted no participa. Para Baco, que repito, al ser Yahushua quien cambió el agua en vino, Baco o Dionisio viene siendo un falso Mesías. ¿Está claro? Entonces ellos preferían hacer procesiones para Jesús en vez de hacer la voluntad de Yahweh. Ir a la romería, ¿verdad? Dice, por instigación de los habitantes de la ciudad de Tolemaida se expidió un decreto para que en las ciudades griegas vecinas se observara la misma conducta contra los Yahudim y se les obligara a tomar parte en la comida de los animales ofrecidos en sacrificio. Los que no aceptaran las costumbres griegas serían degollados. Los que no aceptaran la marca de la bestia. Todo esto hacía prever la calamidad que se aproximaba. Eso quiere decir, cuando estemos después del sexto sello, ya se va a empezar a poner la marca, pero no obligatoriamente. Pero el solo hecho de que se empiece a poner la marca va a ser un aviso de lo que viene, de que ya está por terminarse todo en la gran tribulación. Ya se lo están poniendo, exacto. Dice, así por ejemplo, 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber hecho circuncidar a sus hijos. Después de conducirlas públicamente por la ciudad con los niños colgados de los pechos, las arrojaron desde lo alto de la muralla. Recuerdan lo que dice Yahushua, y en estos días hay de las que den a luz y de las que estén amamantando, porque les va a pasar esto. Las que no tienen a Yahushua y por ende no hicieron caso a lo que él dijo de ir a las montañas en el segundo éxodo, las van a ir a sacar y les van a hacer esto, aunque anden con niños en su pecho. Otros que se habían reunido en cavernas cercanas para celebrar a escondidas el Shabbat, habiendo sido denunciados ante Filipo, fueron quemados todos juntos, pues por respeto al Shabbat no quisieron defenderse. Esto lo habíamos leído en el libro anterior, Primera de Macabeos. No quisieron defenderse porque era Shabbat y los mataron. Y vea cómo dice denunciarlos, habiendo sido denunciados ante Filipo. Filipo quiere decir el amante de los caballos, conectándolo con el caballo rojo que quita la paz del mundo y da inicio a la bestia. Recomiendo a los que lean este libro que no se desconcierten por causa de estas desgracias. Vean qué interesante, ¿verdad? Que diga esto, porque es bastante como para uno decir, qué duro vivir algo así y si se repite. Como sabemos se va a repetir, pero nosotros no deberíamos desalentarnos porque ya Yahushua nos dijo qué hacer para no pasar por esto. Recomiendo a los que lean este libro que no se desconcierten por causa de estas desgracias, sino que consideren que aquellos castigos eran para corregir a nuestro pueblo y no para destruirlo.
pues es señal de gran bondad de Yahweh no condescender con los pecadores. Repito, pues es señal de gran bondad de Yahweh no condescender con los pecadores, sino castigarlos pronto, para castigar a las otras naciones. Entonces Yahweh primero castiga a Israel, después castiga a las naciones. Por eso, como les he dicho, los primeros 3 años y medio son la ira del Cordero, los últimos 3 años y medio la ira de Yahweh. La ira del Cordero es en contra de el pueblo que rechazó al Mesías verdadero, por ende principalmente de las iglesias, los muchos. La ira de Yahweh es en contra de las naciones que él creó. Entonces, aquí lo estamos viendo, dice, pues es señal de gran bondad de Yahweh no condescender con los pecadores, sino castigarlos pronto para castigar a las otras naciones. Yahweh aguarda con paciencia a que llenen la medida de sus pecados, pero a nosotros, oigan esto, Yahweh a las naciones espera que lleguen ya hasta el máximo de sus pecados, pero a nosotros, dice, nos castiga antes de que lleguemos al extremo de los nuestros, porque si no nos tendría que matar. Entonces nos castiga antes para que mejoremos, nos arrepintamos, cambiemos. Por eso nos castiga de una vez. También, como les he dicho, entre uno más apartado esté, el castigo llega más rápido y más fuerte, porque el pecado se muestra más. Es más fácil ver un punto negro en el medio de una manta blanca que ver ese punto negro en el medio de un montón de manchas que haya en esa manta. Entonces, una persona que ha pecado mucho, no se ve una mancha X, no se ve tanto, porque hay demasiadas manchas. Pero en alguien que se mantiene apartado, la mancha más pequeña se nota demasiado. Entonces, por ejemplo, uno anda unas tenis todas sucias, uno dice, no, pues, están todas sucias, en algún momento las lavaré. Pero si uno anda unas tenis completamente limpias o nuevas, le cae un poquitito de suciedad y uno trata de limpiarlo inmediatamente, ¿verdad? Ah, ok, exacto, como los 2 hijos de... Vean aquí que estos murieron, los echaron al fuego vivos, como los 2 testigos van a morir por fuego que desciende del cielo. Recuerden que esos 2 testigos fueron representados por los 2 hijos de Aarón, que trajeron fuego extraño. Y Yahweh hizo que fuego descendiera y murieron. Se dice que ellos eran más apartados aún que Moshe y Aarón. Y fue por eso que el mínimo error que cometieron mereció sus muertes inmediatas. Porque Yahweh castiga a los más apartados más rápido y más duro. Y no quiere decir más duro de, repito, como de severidad o dolor, sino en el sentido de, sí, bueno, rapidez y de, como lo que les decía, cuando uno tiene algo que quiere mucho, si se ensucia, uno va a hacer todo lo posible, lo más rápido y aún si es necesario, lo más duro para que esa mancha se quite. Y eso es a lo que me refiero. Mientras que algo que ya está todo manchado, uno le hace un poquitito y sí, si no salió, no salió, vamos. ¿Sí me explico? Además de eso, como padre, al él habernos dado la Torá, ya nos dio la explicación. Entonces, más juicio o más castigo necesita alguien que ya se le ha explicado varias veces. Dice, nos castiga antes de que lleguemos al extremo de los nuestros, pues él no aparta de nosotros su misericordia, y aunque nos corrige con calamidades, no nos abandona. Bendito sea Yahweh, eso es lo que tenemos que tener claro, porque es la persona la que abandona a Yahweh en sus calamidades y después se anda quejando de que Yahweh no existe y fueron ellos los que le abandonaron. Pero si uno se mantiene en cualquier calamidad, cualquier aflicción, se mantiene en él, eventualmente va a haber la salida y va a tener algo para darle más honor a Yahweh. Él no aparta de nosotros su misericordia, y aunque nos corrige con calamidades, no nos abandona. Baste ahora con haber recordado estas cosas y hecha esta breve interrupción, sigamos el relato. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces él dice, no se asusten con esto, ¿verdad? Todo es por algo, sepan que todo es para bien de los que aman a Yahweh. Ahora sí, continuemos. A Eleazar, uno de los principales maestros de la Torá, Eleazar, en el sentido positivo, hace alusión a Eliyahu. Estamos, como el siervo de Abraham, como el mejor amigo de Yahushua, a quien resucitó. Estamos, mejor amigo en el sentido, bueno, de los mejores amigos, porque también Yohanan era su amado, entonces de fijo era sus mejores amigos también. De hecho, o sea, Yahushua, y creo yo, como todos nosotros, amamos mucho, pero al mismo tiempo diferente a cada persona, dependiendo de la persona. Sí, como los 2 hijos de Aarón que murieron representan a los 2 testigos, recuerden que se recuerda a ellos al inicio del día de expiación, la explicación de la fiesta, habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón.
Y empieza a explicarle todo lo de Yom Kippur, porque los dos hijos de Aarón representan a los dos testigos que van a morir en Yom Kippur. Eso lo he explicado más o menos y eventualmente... No, creo que yo ya lo de la muerte ya lo habíamos visto, ya lo estudiamos todo, ¿verdad? Aquí era Nadab y Abiú. Nadab y Abiú son los dos hijos que murieron. Sí, el siervo de Abraham era Eleazar. Dice por acá, Moshe dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar. Eleazar e Itamar eran los otros dos hijos, los dos hijos restantes que llegarían a tomar ese lugar. Entonces Eleazar e Itamar son como los que quedaron vivos en representación de Abihu y Nadab. Nadab representa al último, Abihu a Eliyahu. Itamar representa al último, Eleazar a Eliyahu. Estamos. Entonces, qué curioso que se acaba de dar una representación similar a lo que sucedió en Levítico con la muerte de los dos hijos de Aarón, Levítico 10, que se vuelve a mencionar en Levítico 16, por el reflejo profético que eso significa. Lo estamos viendo similar aquí en Macabeos. Y después de la muerte de esos hombres al fuego, aparece un hombre llamado Eleazar. Y que, repito, si es justo, representa a Eliyahu. Uno de los principales maestros de la Torá. Eliyahu es uno de los principales profetas de la Torá. Hombre de avanzada edad y de presencia noble. Imagínense también, avanzada edad de Eliyahu viene como el testigo, como Eliyahu, sería de avanzada edad en alma, porque ya ha venido varias veces al mundo. A Eleazar, uno de los principales maestros de la Torá, hombre de avanzada edad y de presencia noble, se le quería obligar, abriéndole la boca, a comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió al lugar del suplicio. O sea, voluntariamente se ofreció para ser sacrificado, como Eliyahu, antes que fallar y tomar la doctrina o comer la doctrina del falso Mesías. Prefirió morir. Después de haber escupido la carne, después de haber escupido la falsa doctrina, porque eso quiere decir, ya la tenía en su boca. Entonces imagínense, lo obligaron obviamente, como cuando uno nace, le enseñan algo por las buenas, pero se lo enseñan como a la fuerza, ¿verdad? Obligado usted a aprender lo que sus papás le enseñan y la religión que le imponen. Pero después uno crece y uno decide si se lo traga o se lo escupe. Usted decide si se traga la mentira o si decide escupirla y seguir la verdad. Entonces él decidió escupirla. Como todos nosotros nacimos en la falsedad, nos obligaron a echarnos en la boca algo que eventualmente terminamos escupiendo. Como el testigo, como Eliyahu, va a escupir esa mentira para ir a morir por la verdad. Después de haber escupido la carne, dice, se portó como deben portarse los que firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aun por amor a la vida. Los que presidían esta comida prohibida por la Torá y que de tiempo atrás conocían a este hombre, tomándolo aparte, le aconsejaron que se hiciera traer carne preparada por él, la cual estuviera permitida, y que fingiera comer de la carne ofrecida en sacrificio, como lo había ordenado el rey. Mucha gente busca hacer eso con el nombre del Mesías. Por ejemplo, ellos dicen, sí, yo, digamos, le dicen a uno, sí, yo creo en Yahushua, pero cuando van donde un cristiano, dicen creer en Jesús. Tratan de mantener escondida su creencia. Entonces dicen, sí, yo estoy estudiando esto, pero voy a la iglesia cristiana. Similar a lo que le estaban aconsejando a él que hiciera. Dice, así evitaría la muerte y ellos por su antigua amistad con él lo tratarían con bondad. Pero Eleazar, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable ancianidad y de sus cabellos blancos, que eran señal de sus trabajos y de su distinción, una decisión digna de su conducta intachable desde la niñez y especialmente digna de la Torá Kadosh, establecida por Yahweh, respondió en consecuencia, quítenme la vida de una vez, a mi edad no es digno fingir. ¡Qué poder! A mi edad no es digno fingir, a ninguna edad es digno fingir. Sin embargo, entre más viejo, menos. Entre más maduro, entre más sabio. Y uno también, entre más viejo se hace, más pereza le da andar haciendo cosas solo para complacer a los demás, ¿verdad? Por eso ya uno llega y a veces ve viejos o ancianas que les vale todo, porque ya están en una edad donde sienten que pueden hacer lo que les dé gana también, ¿verdad? Entonces, a mi edad no es digno fingir,
No quiero que muchos de los jóvenes vayan a creer que yo, Eleazar, a los 90 años, abracé una religión extranjera y que a causa de mi hipocresía, ¿verdad? Como si tuviera levadura de los fariseos, y que a causa de mi hipocresía y por una corta y breve vida ellos caigan por mi culpa en el error. Imagínese él después de haber llevado 90 años apartado, que en el último finja algo, según ellos, para salvar su vida. Eso falso que haría que un montón de jóvenes perdieran su fe en Yahweh. Y eso causaría la caída de todos ellos, y por ende también la caída de él, 90 años desperdiciados. Exacto. Que hicieran lo mismo o que no entendieran, hicieran algo peor, comer la carne de cerdo. Ahora que quede claro, Yahushua todavía no había venido, entonces todavía carne de cerdo no podía pasar por la boca porque no entendían que no es lo que entra, sino lo que sale. Con esto atraería sobre mi ancianidad la infamia y la deshonra. Además, aunque ahora evitara el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Entonces, ¿qué hace uno con escapar de las manos de los hombres y después va a caer en las manos del Elohim vivo? No, hombre, mejor mátenme de una vez. Prefiero presentarme ante el Elohim vivo tranquilo que estar preocupado todo el resto de lo que quede de vida por la que espera cuando termine llegando la muerte, porque al final va a llegar la muerte. Entonces, ¿para qué también ponerse en cosas? 90 años, ¿usted se imagina? Dice, ¿cuánto me queda a mí de vida? Tras de eso voy a hacer algo que nunca yo haría en mis 90 años, lo voy a hacer ahorita para ganarme un año más de vida, 2 años más de vida, 20 años más de vida, aunque fueran 40. Debemos temer a los que pueden matar la carne y después no pueden hacer nada. Más bien os diré a quién debéis temer. Dijo Yahushua, temed a aquel que después de matar la carne tiene la autoridad y el poder para echar el alma en el infierno, en el fuego. A ese debemos temer y ese es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, abandono esta vida con valor para mostrarme digno de mi ancianidad y dejo a los jóvenes un noble ejemplo, mostrándome dispuesto a morir valientemente por nuestras leyes venerables y apartadas. Dicho esto, se encaminó directamente al lugar del suplicio. Los que lo conducían al escuchar sus palabras, que ellos tenían por propias de un loco, vean eso, como todos nosotros, Yahushua dijo, ¿verdad? Nos llamarían locos. Está escrito que por el evangelio, lo dijo Paulus, seríamos llamados locos. Porque para los que se pierden, el evangelio es locura. Obviamente el verdadero evangelio, las verdaderas buenas nuevas, la verdadera doctrina es locura para aquellos que se están perdiendo. Por eso, cuando los dos testigos vayan de camino a morir, todos los que los rodean se van a ir burlando de ellos, como locos, porque están dispuestos a morir por algo que nadie entiende. Igual que como iban con Yahushua, escupiéndolo, golpeándolo y diciéndole, si usted es el rey, ¿quién lo golpeó? Si usted es profeta, diga quién lo golpeó cuando estaba vendado, ¿verdad? Y después lo escupían y lo demás. Los que lo conducían al escuchar sus palabras que ellos tenían por propias de un loco, cambiaron su anterior afabilidad en dureza. ¿Verdad? Los que le venían diciendo, pero ¿por qué no se hace una carne aquí apartada, se la come y ya, se salva? Como él le dice, no, yo estoy dispuesto a morir, y le dice palabras sabias, ellos que no entienden sabiduría, dicen está loco, y por ende vamos a ser más duros con él. Vean la estupidez y lo que hace el espíritu de maldad. Pero Eleazar, ya a punto de morir a causa de los golpes, dijo suspirando, Yahweh lo conoce todo sin error. Él sabe que, aunque pude escapar de la muerte, sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes. Pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo. Vean qué poder y mantenerse así hasta el fin. Estoy sufriendo con ganas, pero sufro alegre por él. Híjole. Dice, y de esta manera murió, dejando con su muerte no solo a los jóvenes, sino a la nación entera, un ejemplo de valentía y un recuerdo de virtud.